El número de muertos en accidentes de tránsito cayó un 22% el año pasado, según el informe preliminar de siniestralidad que la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, publicó en diciembre. Hasta principios de ese mes se registraron 378 fallecidos. Se proyecta que la cantidad final rondará los 401 muertes para 2019. Estas cifras todavía están por encima de los objetivos de Naciones Unidas para el decenio, pero marcan un quiebre positivo. En 2018 las cifras habían subido y lo mismo había ocurrido en 2017. ¿Cómo se logró el descenso? ¿Puede esperarse que la tendencia se confirme en 2020? ¿Qué otras conclusiones deja el informe de UNASEV? Bueno, lo hablamos ahora con el secretario general de ese organismo, Adrián Bringa, quien está en línea. Adrián, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Me alegro. Bueno, Adrián, ¿cómo viene el verano hasta ahora en materia de siniestralidad? Sí, es un periodo muy corto para medirlo, ¿no? Van 7 días del año. No se puede hacer ninguna proyección ni ningún tipo de evaluación comparando con años anteriores. Claro, pero nada fuera de lo común por ahora, ¿no? No. Es más, los 2 primeros días del año sí fueron complicados porque teníamos 4 fallecidos, pero son los mismos que tenemos ahora teniendo una semana de 2020, así que viene todo normal, por decirlo de alguna manera. ¿Suele ser un periodo de mayor siniestralidad del verano? Sí, pero tampoco es una gran diferencia con respecto al resto de los meses. Sí, el piquito más alto se da en la segunda quincena de diciembre y hay también un leve pico en la primera quincena de enero. Pero no es tampoco algo que digas se despega mucho de lo que pasa en el resto de los meses. Claro. Sí, mantiene la característica, por ejemplo, con lo que puede ser semana de carnaval o semana de turismo. Ahí también tenés otro pico en la siniestralidad. Claro, mucho movimiento de turistas y se cambia un poco la cosa. Y claro, aumenta la movilidad y sobre todo el trayecto en ruta, ¿no? Claro. Bueno, recién comentaba los números, son, por lo menos en la gráfica que ponen el informe el informe preliminar, son los números más bajos desde que se llevan los registros, ¿no? Desde 2011. Desde 2011. Son más de 100 fallecidos menos que en 2018, que habían sido 528, que había sido bastante alto. No el más alto desde que se lleva desde el 2011, pero sí bastante alto. Sí, es verdad. ¿Qué evaluación macro hacen ustedes de este informe, de estas conclusiones preliminares? Primero que la proyección se nos disparó un poco ahora con respecto a lo que habíamos pensado, lo que habíamos visto que podía llegar a pasar de cómo se venía comportando los números. O sea, de esos 400 que proyectaban va a ser un poco más. Ya estamos en 419 a fines de 2019 y tenemos que esperar al 30 de enero. ¿Por qué? Porque está el periodo de ventana, porque nosotros contamos los fallecidos 30 días después de ocurrido el siniestro de tránsito. Entonces tenemos que esperar al 31 de enero, al 31 de enero para dar la cifra definitiva, porque algún lesionado que haya quedado el 31 de diciembre, si en esa ventana de 30 días fallece, se lo toma como fallecido siniestro de tránsito. Claro. Pero la proyección que teníamos de 401, 402, no recuerdo bien, hoy ya la tenemos en 419. No obstante, sigue siendo el descenso más pronunciado desde que se lleva en registro, como bien decías tú, de 2011 en adelante. ¿Se esperaban ustedes un quiebre tan favorable? No, era de esperar un descenso porque lo que había ocurrido en el 2017 y 2018 era algo inusual para cómo se venía comportando, los números. Del 2011 al 2016 siempre hubo una tendencia a la baja, si bien hubieron algunos años que subió un poco la cifra, siempre era menor a lo que había sido el pico más alto, entonces eso te marcaba la tendencia a la baja. En el 2017 eso se quiebra, el pico de la suba es mayor a los anteriores y a su vez el 2018 supera 2017. O sea, tenía que ser catastrófico que en el 2019 mantuvieras esas cifras tan altas. Claro. Y obviamente no se esperaba que el descenso fuera tan pronunciado como fue hasta ahora, ¿no? También se suma un descenso que es un poco menor, de 4% en la cantidad de lesionados. Y va un poco de la mano, ¿no? Todo claro. Eso, ¿no? Si hay menos siniestros, entonces obviamente todo eso tiende a bajarte los números generales.
Sí, la cifra de lesionados también había caído el año pasado. O sea, cae, aparte de caer la cantidad de fallecidos, también cae la cantidad de accidentes en sí, o sea, de siniestros. Exactamente. Bueno, al haber menos siniestros, Sí, las sí, cae probabilidades de todo. que haya, claro, que haya es más probable que haya menos lesionados y menos fallecidos. A veces no se da, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que Claro. disminuyeron los lesionados, pero hubieron más fallecidos. Eso también tiene que ver muchas veces a la violencia del siniestro, a la atención post-siniestro, en los tiempos de demora que ocurren después de que se da el siniestro, ¿no? Claro. Entonces, hay distintos factores que influyen en eso como para determinar que no sea lineal, no siempre porque haya menos siniestros tiene que haber menos lesionados o menos fallecidos. Todo indica por lo general que es así, pero no siempre. ¿Y a qué adjudican la caída esta de tan pronunciada? Bueno, primero que nada, como decimos siempre, lo hemos hablado ahí también con ustedes, esto es multifactorial, no es un factor solo. Claro. Pero lo primero a decir es que el trabajo de la Intendencia de Montevideo a través del Centro de Gestión de Movilidad con la fiscalización electrónica, o sea, con las cámaras y los radares, ahí hay una gran explicación, ¿no? Montevideo es el departamento con mayor población, con mayor movilidad, con el mayor parque automotor del país y es el que tiene la tasa más baja del país. Entonces, eso también te ayuda a tirarte la estadística hacia abajo, ¿no? Como decimos comúnmente. Ahí hay una explicación. También es cierto que a principios del año pasado la movilidad, digamos, en este mismo periodo, lo que fueron las vacaciones de verano, fue inferior también a la que venía haciendo años anteriores. Enero tuvo una baja siniestralidad el año pasado, entonces y eso después se fue manteniendo durante el año, entonces un poco por ahí pasan las explicaciones del porqué del descenso, ¿no? El presidente de UNACEF, Fernando Luongo, en la presentación del informe, había hablado de políticas a largo plazo, constantes y sostenidas. ¿Dirías que esta es una de ellas, el Centro de Gestión de Movilidad? ¿Hay alguna otra que destacarías? Bueno, se está trabajando, no se puede hacer en todas las rutas nacionales lo que hace la Intendencia de Montevideo en las calles, ¿no? Claro. Pero sí se está trabajando a través del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, colocando distintos radares con cámaras similares a lo que, los mismos en definitiva, a los que tiene la Intendencia de Montevideo en aquellos puntos críticos donde se produce mayor siniestralidad en ruta. Y otra cosa es también en aquellos lugares de alta conflictividad en siniestros de tránsito en ruta, como eran las rotondas abiertas. Las rotondas abiertas son donde la ruta principal podés continuar sin hacer la rotonda. Todas esas rotondas fueron cerradas y ha bajado considerablemente el número de siniestros. Eso también te ayuda. Después la construcción del tercer carril, como pasa en la mayoría de las rutas principales, como es la 1, la 3, la 9, la 5, también fueron en pasajes de ruta donde había una alta siniestralidad. Bueno, también ahí ha habido un descenso. Todo eso va colaborando en gran medida al descenso. Pero no cabe duda que lo principal es lo que mencionábamos al principio, ¿no? El control de fiscalización electrónica ha sido el más determinante. Este año el informe, a diferencia del año pasado, que la mayor parte de los fallecimientos se daban en las ciudades, este año cambió la tendencia y la mayoría son en las rutas, ¿verdad? Sí, ahí nosotros somos un poco atípicos de lo que pasa en el resto del mundo, pero en la mayoría de los años de que hay registro del 2011, la mayor cantidad de fallecidos se da en rutas y no en ciudades, al revés de lo que pasa en la mayoría de la parte del mundo. Este año otra vez hay un mayor porcentaje en rutas. Tampoco es grande la diferencia, ¿no? No. Son unos pocos dígitos, pero sí tenemos mayor siniestralidad en rutas que en ciudades. Y es una característica nuestra, por lo general. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Falta más control en las carreteras? Sí, ese sería uno de los factores, no cabe duda. Y otro también un poco la conducta de los conductores también cambia en ruta con respecto a lo que pasa en ciudad. Va atado a lo que vos mencionabas también, ¿no? Se sienten menos vigilados. Adrián, me parece que se cortó la comunicación.
Bien, mientras lo buscamos a Adrián, podemos comentar algunos otros números. Bueno, ahí está Adrián de nuevo. Adrián, ¿me escuchás? No sé dónde quedamos. Estábamos diciendo que se sentían menos vigilados en las carreteras. Claro, hay un poco de eso, ¿no? O sea, va un poco va de la mano, es como un círculo vicioso. Si la gente se siente menos controlada, se porta un poquito mal. Claro. En la interbalnearia se colocaron algunos radares, como decías vos. Exactamente, sí, lo que estábamos mencionando justamente. Pero no multan, ¿no? Sirven para... Hay algunos, hay uno que sí, hay uno que sí multan, otros que no. Claro. Que no. Multan si está la policía de tránsito ahí en el lugar. Sí, claro, yo recuerdo que lo hablamos justo en el programa de ustedes. Sí. Pasa que pasó un año. Hay que refrescar. Bien, y estos números que, como decía al principio, todavía están, si bien bajaron bastante y es muy positiva la tendencia, o bueno, la tendencia no, la caída, igual está bastante por encima de lo que se marcaba, lo que marcaban organismos internacionales, ¿no? Los objetivos del decenio, que hablaban de cerca de 300 fallecidos para este año como un objetivo, o sea, 100 y pico menos de lo que va a terminar siendo. ¿Cómo se compara Uruguay en términos así internacional? A nivel mundial. Claro. Bueno, primero, en el contexto latinoamericano es medio difícil ubicarnos, porque hay pocos países que tengan un registro de datos como lo tiene Uruguay. Yo diría que Costa Rica, Chile, y no mucho más tienen un registro único como los que tiene Uruguay. Entonces todos los demás países tienen sus registros y entonces no es fácil de medir. Si mirás los números fríos, sí, estaríamos, por decirlo de alguna manera, a mitad de tabla, pero todos los demás países de América Latina, salvo los que te mencioné y nosotros, son contestes de que sus cifras son muchísimo más altas, ¿no? Porque no hay, en muchos de los países no hay un organismo único que lleve los datos y está dividido en distintas instituciones y a su vez esas instituciones tienen su registro. Después, en el contexto mundial, y estamos también, te diría que a mitad de tabla, Europa está despegado, Australia también, y después tenés todo lo que viene a ser la parte de África, que bueno, está última en el ranking, por decirlo de alguna manera. Claro. Nosotros, con respecto al diseño, cuando se propuso la meta, nosotros éramos conscientes que era muy difícil de llegar. Inclusive en el 2015 se hizo un foro mundial en Brasilia, en la que participamos todos los países que habíamos adherido al diseño, y la gran mayoría de los países ahí establecieron que era muy difícil llegar al objetivo, ¿no? Y estaban proponiendo extenderlo hasta el 2025 y algunos hasta el 2030. Creo que tampoco debe sentirse culpa por no llegar o pensar en una mala gestión porque no se alcanza el objetivo. Justamente así lo establecía Naciones Unidas cuando propuso la cifra de reducción del 50% a todos los Estados miembros, para poner la vara muy alta para que el esfuerzo fuera aún mayor y tratar de reducir lo máximo que se pueda en cada país. Bueno, nosotros va a ser dificilísimo que lleguemos, pero nos vamos a acercar bastante, a diferencia de lo que le va a pasar a otros países. Ojo que también tampoco hay que engañarse. A veces es más fácil llegar al 50% cuando tenés una cifra muy elevada, cuando tenés una cifra chica. Por ejemplo, Suecia, que tiene 3, 4 fallecidos cada 100.000 habitantes, llegar a 2, como le exigía el señor, era muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, no nos podemos engañar. Debemos compararnos con las realidades nuestras y ver cómo quedamos, y ahí tenemos una ley de mejoría. El objetivo final para Uruguay son 200 y pico, ¿no? 270, ¿es una cosa así? Sí, 270, 278 creo que era una cosa así. Bien, Adrián, recién comentabas el tema del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia como algo destacable. ¿Te parece que sería algo que una vía que tendrían que seguir otros gobiernos departamentales, ese tipo de seguimiento con más tecnología, ¿no? Más controlado? Sí, claro. Aparte, o sea, lo del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo es una comprobación de algo que todos sabíamos que iba a dar resultados. No lo estamos inventando acá. En muchos países hace décadas que se viene implementando ese sistema de control y ha dado resultados.
sería deseable que todas las intendencias del país fueran por el mismo camino. Tengo entendido que la Intendencia de Canelones va en vía de eso, en algunos puntos, y bueno, la de Maldonado también tiene en algunos puntos ya en funcionamiento algo similar, y lo que te decía recién, estaría bueno que se copiara la experiencia. Maldonado es otro departamento donde se ve un descenso importante en este informe. Bueno, ahí está también lo que te decía hoy al principio con lo que había pasado a nivel nacional, ¿no? Maldonado redujo un 50% la cantidad de sus fallecidos, lo que pasa que lo del 2018 había sido algo alarmante. Claro. Pero igualmente, si bien se esperaba un descenso, también no se esperaba algo tan pronunciado como ocurrió este año. Sigue sucediendo que hay algunas intendencias que hacen menos controles de los que deberían. En Cerro Largo pasaba que no se controlaba el casco, por ejemplo. Bueno, esa situación la seguimos teniendo. Tan es así que si tú mirás la utilización del casco del motociclista por departamento es totalmente dispar. Si tenés departamentos como Rivera y Artigas que anda rozando el 95-98% y después tenés Cerro Largo que no llega al 20%. Y eso está totalmente emparentado con que no hay control de ese factor de riesgo. 41, aparte se dice por parte de quienes controlan, o sea, quienes es la autoridad, de que no se va a controlar. 41% de los fallecidos de los que se contabilizaron del año pasado iban en moto. Exactamente. Es la cifra más alta, ¿no? Son otra vez los más altos, pero año a año viene descendiendo. Yo no recuerdo bien la cifra ahora porque es del 2011, pero cuando empezamos con el registro único del 2011, andaban cerca del 60% de la cantidad de fallecidos en motocicleta. Ahí eso ha ido bajando, siguen siendo los de mayor número, pero ahí también tenemos un contexto a nivel latinoamericano similar. Puede variar en algunos dígitos, pero en todos los países, salvo la excepción de Chile, en todos los países los motociclistas son los más vulnerables. Por comentar otros datos también del informe, la franja etaria más afectada es la de mayores de 70, ¿no? Eso es en peatones es así. En peatones. En peatones es así. Y el motociclista es en la franja etaria más joven, digamos, cuando empiezan a conducir. Y en interior Montevideo, los accidentes de moto se dan más en qué parte del país. Hay ciudades del interior que las motos son mayoría, ¿no? O por lo menos parece cuando uno anda por la calle. Ahí también tiene que ver mucho con la movilidad en cada departamento, ¿no? Y los trayectos que hay de repente a veces de un pueblo al otro. Entonces te hace variar mucho. Si vos mirás los números fríos por departamento te puede llevar a engañar. Ahí hay que ir más a un contexto local que te pueda explicar por qué se da tal fenómeno de más muertes en motociclistas en un departamento que en otro. Obviamente, es lo que digo siempre cuando hablamos con ustedes, ¿no? El control de especialización sigue siendo la mejor receta para disminuir los números. Otros datos, 8 de cada 10 muertos son hombres. Sí, eso se viene comportando igual desde que tenemos datos. Han sido 7 de cada 10, 7,5, han dado un 75%, por decir una manera, la cantidad de fallecidos hombres del total. Esta vez está siendo un 80%, pero anda siempre más o menos los mismos guarismos. ¿Y a qué se deberá eso? Porque hoy en día la cantidad en otra época probablemente había más conductores hombres, hoy la cantidad debe estar más pareja. Sí, obviamente. O sea, puede ser... Ha aumentado la conducción de mujeres, pero lo que pasa es que para hacer esa medición y ser bien específico en eso, hay que tener cuidado en muchos aspectos. Primero, no importa la cantidad de permisos de conducir, por ejemplo, que haya de mujeres y de hombres. Eso te da un número de que sí, hay más mujeres que tienen permiso de conducir. Pero lo que vos tenés que tomar en cuenta, aparte de ese número que también te sirve para hacer el análisis, es el tiempo de manejo, tipo de manejo, y cuando digo tipo de manejo es los profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el tiempo de manejo también te da la exposición al riesgo en el que estás. Y eso siguen siendo mayoritariamente varones. Más allá de que a nivel mundial hay estudios de que las mujeres son mucho más precavidas al momento de conducir que los varones, ¿no? Claro. Por ejemplo, el varón tiene más conductas temerarias a la hora de conducir que una mujer. Eso te iba a decir, lo tenía como un preconcepto, ahora me lo puedo comprobar. Eso es así, esos son estudios, sí, eso es así.
el varón es más temerario a la hora de conducir, la mujer es más precavida, toma en cuenta otro tipo de riesgos que el varón no. Pero no está solo por ahí la explicación, ¿eh? Está ese componente, pero también está lo otro que te estaba mencionando anteriormente, ¿no? El tiempo de manejo, o por ejemplo un profesional de transporte está más expuesto al riesgo que alguien que lo utiliza solo para ir a trabajar o de paseo el vehículo, ¿no? Claro. Entonces las horas de manejo influyen y la calidad, porque por ejemplo los transportistas a veces suelen conducir en horarios de la madrugada, bueno, eso también aumenta el peligro, entonces hay que tomar un montón de cosas en cuenta, pero un componente es el que mencionábamos anteriormente. Después, solo un 7% de los accidentes dan control positivo de alcoholemia, ¿verdad? Exacto. ¿Y esta cifra viene bajando? No, esa cifra se viene manteniendo. En ese sentido, tenemos unos índices muy buenos, comparables a países de Europa, de primer nivel en lo que tiene que ver en materia de seguridad vial. Lo que sí nos sigue ocurriendo es que en el periodo crítico de la semana, o sea, viernes 20 horas al lunes a las 8 de la mañana, ahí ocurren el 40% de los fallecidos en siniestro de tránsito. Y ahí se triplican y quintuplican la cantidad de espirometrías positivas. Los domingos es el día que hay más, ¿no? Exactamente, o sea que ahí es donde se demuestra que el alcohol está teniendo una fuerte incidencia en lo que tiene que ver con los fallecidos, ¿no? Claro. Llama la atención eso, ¿no? Como uno pensaría que viernes, sábado es más peligroso, pero el día que se dan la mayor cantidad de alcoholemia es el domingo. Pero ojo que el domingo está el componente de la madrugada, ¿no? Que es cuando, o sea, se sale el sábado en la madrugada del domingo y ahí está donde tenés el pico alto, digamos. Claro, claro. Bien, Adrián, ha sido un tema salido de la actualidad del último año, ¿no? El tema de los monopatines. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes desde la UNACEB, la así floración de estos medios de transporte? Bueno, primero era medio difícil de prever que se diera con la explosión que se dio. Es un actor más de la vía pública. Como tal hay que regularlo, no es fácil de regulación, si ustedes miran a nivel internacional en casi todos los países se les ha ocasionado un problema con todo esto, pero por lo que tenemos entendido, que hemos hablado con autoridades de la unidad de movilidad de la Intendencia de Montevideo, también es, más allá de que se reglamentó a través de la Junta Departamental de Montevideo, es un medio que está cayendo en su desuso. Es más, vino primero una empresa, después llegaron dos más, una empresa ya se fue, una está en vías de irse y eso es porque el mercado ha bajado su consumo, ¿no? Claro, pero una novedad probablemente se estabilice en algún momento. Exactamente, sí, tal cual. Pero o sea, se actuó en consecuencia, era lógico que era muy difícil que se hiciera a nivel nacional porque las empresas primero se instalaron en Montevideo por un tema de mercado, tener la mitad de la población, ¿no? Y las distancias más largas para recorrer dentro de la ciudad, entonces era lógico que se viniera para acá, y entonces era difícil que, no teniendo en realidad algún departamento, le prestara atención a eso cuando no era algo que no lo afectaba. Entonces creo que fue lógico la decisión de la Intendencia de Montevideo de reglamentarlos por ellos mismos. ¿A ustedes habían notado una incidencia en siniestralidad de los monopatines? Muy poca, muy baja. Te diría que casi no movía la aguja, claro, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, y mirando a futuro, para que este descenso que se vio este año se confirme como una tendencia, ¿dónde te parece que hay que seguir ajustando? Y lo que decimos siempre, que parecemos muy reiterativos, pero o sea, el control y la fiscalización no puede faltar. La unificación de criterios no puede seguir pasando de que haya intendencias que de repente no controlen, como puede ser el caso de Cerro Largo, el casco. También la colaboración entre la División Nacional de Policía de Tránsito y los cuerpos inspectivos departamentales, y todo pasa por ahí. Y la unificación de criterios es fundamental, porque no solo a la hora del control y fiscalización, sino también a la hora de pedir un permiso de conducir. Nosotros desde el 2014 finalizamos un proceso que fue la unificación de
la prueba teórica del permiso de conducir y no hemos avanzado más en eso. O sea, las pruebas prácticas siguen sin unificarse. Hay una diferencia entre la prueba práctica que te toman en un departamento o en otra, y bueno, hay que pregonar para que eso de una vez por todas se concrete. Eso es algo, son datos que la gente conoce además, ¿no? Muchos lo aprovechan. Sí, más allá de que se puso cierto filtro como que tenés que presentar la constatación de que residís en tal departamento, todos sabemos que eso se puede burlar de alguna manera. Entonces es bien como decís vos, la gente sabe eso, entonces se va a otro departamento a hacer la prueba de conducir. Si bien el teórico es el mismo para todos los habitantes del país, el práctico no. Y ahora que se viene el cambio de gobierno, por ejemplo, alguna cosa que el integrante del gobierno electo habían manejado en su momento era como eliminar la tolerancia cero, ¿no? Poner un margen de que se pudiera consumir alcohol. ¿Hay datos de ese estilo del gobierno electo que a ustedes les preocupen o al revés, que consideren positivo de lo que se ha planteado? Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna conversación con gente del gobierno electo, ni siquiera, al menos yo desconozco quiénes son las personas que van a quedar al frente de la UNACEP. Claro. En cuanto a las versiones, que no son versiones porque se dijeron públicamente, tengo las mismas que estaban manejando ustedes. Eran proclives a aumentar la tolerancia de llevarla a 0,3. Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo, por algo nosotros trabajamos en 2008 cuando la tasa estaba en 0,8 para llevarla a 0, ¿no? Porque creemos que es una buena medida. Adrián Bringas, secretario general ejecutivo de la UNACEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, muchas gracias por estos minutos hoy en Perspectiva. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Que pasen bien.